Existe en la historia de la humanidad un silencio tan ensordecedor que ha generado milenios de ruido. Un silencio que proviene de las palabras nunca dichas, de las frases que quedaron atrapadas entre los labios de un hombre que fue crucificado en una colina llamada Gólgota. ¿Por qué la posteridad ha levantado catedrales sobre lo que Jesús no dijo? ¿Por qué las religiones organizadas construyeron dogmas enteros sobre ausencias, sobre vacíos, sobre palabras que nunca fueron pronunciadas? He aquí el punto de partida de una reflexión que Baruch Spinoza, aquel filósofo judío de Ámsterdam, que pasó su vida puliendo lentes y pulimentando verdades, osó plantear con una claridad que hizo temblar a la Europa de su época. Jesús de Nazaret, según los testimonios que la historia nos ha legado, nunca en sus predicaciones, en sus parábolas, en sus enseñanzas frente a las multitudes en las colinas de Galilea, nunca pronunció literalmente la frase «Vuestro cuerpo resucitará de entre los muertos». Nunca habló de una resurrección del cuerpo tal como la teología cristiana la desarrollaría posteriormente. ¿No resulta esto profundamente inquietante? ¿No es acaso revelador que el pilar sobre el cual se construyó toda una civilización religiosa, la promesa de la resurrección corporal, sea una interpretación posterior, una extrapolación teológica, un agregado doctrinal que nunca brotó de los labios del Maestro? Spinoza comprendió esto con una penetración que pocos han logrado alcanzar. Comprendió que detrás de esta desviación, entre lo que fue dicho y lo que fue interpretado, yace un mecanismo profundo de poder, miedo y control que ha moldeado la conciencia occidental durante 2000 años. El filósofo holandés no era un hombre ordinario. Nacido en 1632, en el seno de una familia portuguesa de judíos sefardíes que habían encontrado refugio en Ámsterdam, Spinoza creció en un ambiente donde la religión permeable, donde las fronteras entre fe y razón no eran tan marcadas como en otros lugares de Europa. Pero Spinoza no era hombre que se contentara con aceptar lo que la tradición ofrecía. Era un investigador implacable de la verdad, un pensador que no temía ser expulsado, excomulgado o marginado si sus investigaciones lo llevaban hacia conclusiones que contradijesen la ortodoxia. Y fue precisamente esto lo que sucedió. Su comunidad religiosa lo expulsó. Sus textos fueron condenados. Su obra fue prohibida. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué había visto Spinoza que resultaba tan amenazante para el orden establecido? Spinoza se atrevió a aplicar el mismo método riguroso, geométrico, racional, que Descartes había aplicado a la filosofía, pero lo aplicó a los textos sagrados. Tomó la Biblia como lo que realmente es. Un documento histórico, un texto producido por hombres en contextos históricos específicos, atravesado por intenciones políticas, económicas y sociales. No se arrodilló ante la autoridad de la tradición. No aceptó que porque algo estuviera escrito hace 1000 años, porque había sido sancionado por concilios y papas, esto lo hacía verdadero. Aplicó la razón, ese instrumento que Spinoza consideraba como la más alta expresión de nuestra naturaleza, a la lectura de los textos religiosos. Y lo que descubrió fue perturbador. La doctrina de la resurrección del cuerpo no aparecía en los textos originales. Era una construcción posterior, un agregado teológico que servía a propósitos específicos, que calmaba ansiedades específicas, que respondía a necesidades políticas muy concretas de las instituciones religiosas. ¿Cómo llegó la cristiandad medieval a esta doctrina si Jesús no la enseñó explícitamente? La respuesta es compleja y multifacética. Primero, estuvieron las influencias culturales. El judaísmo primitivo, particularmente durante el período helenístico, había estado expuesto a las ideas griegas sobre la inmortalidad del alma. Los textos apócrifos judíos de los siglos anteriores a Jesús ya comenzaban a hablar de una vida después de la muerte. Pero esto no era la enseñanza central. Era periférica, era marginal, era una especulación teológica, no una verdad revelada. Sin embargo, cuando el cristianismo primitivo se expandió hacia el mundo greco-romano, cuando dejó de ser un movimiento judío local para convertirse en una religión universal, estas ideas comenzaron a infiltrarse. Las expectativas de los convertidos gentiles exigían explicaciones sobre la vida eterna. Y así, gradualmente, lo que había sido una esperanza vaga, una mera especulación, se transformó en dogma. Pero hay algo más.
algo que Spinoza percibió con extraordinaria claridad. La doctrina de la resurrección del cuerpo servía a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es el miedo. El propósito es la obediencia. El propósito es la sumisión. Si los cuerpos resucitarán y serán juzgados, si habrá un infierno eterno donde los pecadores arderán por la eternidad en tormentos indescriptibles, entonces los hombres y mujeres ordinarios permanecerán aterrorizados, permanecerán sometidos, no se atreverán a cuestionar, no se atreverán a rebelarse contra la autoridad de la Iglesia, porque la Iglesia posee las llaves del reino de los cielos. La Iglesia decide quién entra en el paraíso y quién es condenado al infierno. ¿No es esto el poder absoluto? ¿No es esto el mecanismo perfecto de control? Spinoza vio claramente que el miedo, no el amor, había sido el motor de la religión institucionalizada. El miedo al castigo eterno, el miedo a las penas infernales, el miedo a la condenación. Estas fuerzas habían mantenido a las poblaciones en línea durante siglos. Los sacerdotes y obispos se convirtieron en los administradores del miedo. Controlaban el acceso a la salvación, controlaban la interpretación de la Escritura, controlaban qué creencias eran ortodoxas y cuáles eran herejías. Y para mantener este control, necesitaban una doctrina que generara miedo perpetuo, que hiciera que los hombres y mujeres se cuestionaran constantemente su salvación, que los mantuviera en un estado de ansiedad espiritual permanente. ¿No resulta profundamente significativo que Jesús en los Evangelios hable muy poco sobre el infierno? ¿No es revelador que cuando habla del más allá, habla principalmente del reino de los cielos, del perdón, de la reconciliación? Los logia atribuidos a Jesús, que hablan del fuego eterno, de las tinieblas exteriores, del rechinar de dientes. Estos son los pasajes más disputados por los eruditos modernos. Muchos estudiosos del Nuevo Testamento creen que estos pasajes fueron insertados posteriormente, que fueron agregados por manos posteriores que querían enfatizar el castigo, que querían servir a propósitos eclesiásticos específicos. El Jesús que emerge de una lectura cuidadosa de los evangelios más antiguos es un Jesús que habla de amor, de perdón, de transformación interior, no de castigo eterno. Pero este Jesús no es útil para una institución que necesita ejercer poder. Este Jesús es peligroso. Porque un Jesús que habla de amor y perdón sin condiciones. Un Jesús que sugiere que la salvación está disponible para todos. Un Jesús que cuestiona la autoridad de los escribas y fariseos. Este Jesús no puede ser completamente institucionalizado. Spinoza comprendió esto. Comprendió que había una contradicción fundamental entre el Jesús histórico y el Cristo teológico que la Iglesia había construido. El Jesús histórico fue un profeta que desafió el poder establecido. El Cristo teológico fue convertido en legitimador del poder eclesiástico. El Jesús histórico enseñó en parábolas, evitaba respuestas claras, invitaba a sus seguidores a pensar por sí mismos. El Cristo teológico fue provisto de doctrinas precisas, dogmas bien definidos, explicaciones para todo. Y en el centro de esta transformación está la doctrina de la resurrección del cuerpo, una doctrina que no aparece en labios de Jesús, pero que se convirtió en la piedra angular del cristianismo ortodoxo. ¿Qué significa esto? Significa que la estructura fundamental de la doctrina cristiana está construida sobre una piscina de interpretaciones, reinterpretaciones, agregados y manipulaciones. No significa que sea falsa, porque la verdad y la falsedad son categorías que aplicamos a las proposiciones sobre la realidad. Significa que es un constructo humano, un producto de la historia, una creación de la mente humana que obedece a lógicas de poder, a necesidades emocionales, a fuerzas políticas. Y aquí está el punto crucial que Spinoza quería que viéramos. Una vez que reconocemos que un dogma es una construcción humana, que está basado en interpretaciones, que obedece a lógicas de poder, entonces el dogma pierde su poder sobre nosotros. Entonces podemos evaluarlo según la razón. Entonces podemos cuestionarlo. Este fue el acto revolucionario de Spinoza. No fue blasfemia. La blasfemia requiere que algo sea sagrado. Spinoza simplemente aplicó la razón, y esto fue considerado más peligroso que cualquier blasfemia, porque la razón no puede ser sofocada por amenazas de excomunión o de infierno. La razón es autónoma. La razón
es rebelde. La razón no puede ser encadenada. Por eso Spinoza fue expulsado, por eso sus obras fueron prohibidas, por eso la Iglesia lo temía más que a cualquier ateo declarado. ¿Cuál fue entonces el verdadero mensaje de Jesús respecto a la vida después de la muerte? Aquí es donde la pregunta se vuelve más profunda, más sofisticada. Cuando examinamos cuidadosamente los logia atribuidos a Jesús, cuando rastreamos las palabras más antiguas que pueden ser razonablemente atribuidas al nazareno histórico, emerge un mensaje sorprendentemente diferente del cristianismo dogmático posterior. Jesús no habla de resurrección del cuerpo, habla del reino de los cielos. Pero ¿qué es el reino de los cielos en el lenguaje de Jesús? No es un lugar, no es una localidad geográfica. El reino de los cielos es, en el lenguaje arameo que Jesús hablaba, en el pensamiento judío del primer siglo, un estado de conciencia. Es la experiencia de estar en relación correcta con Dios. Es el despertamiento a la realidad de quiénes somos realmente. Es la transformación de la conciencia. Cuando Jesús dice, «El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará», no está hablando de una muerte del yo falso, del ego, del yo que se cree separado de Dios. No está invitando a una muerte mística, a una disolución del sentido separado de identidad. Esto no es resurrección del cuerpo, esto es transformación espiritual. Esto es lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado muerte y renacimiento. El cuerpo que muere en la cruz no resucita en el sentido de volver a la vida corporal. El cuerpo es transformado, transfigurado, llevado a una dimensión diferente. Y lo más extraordinario es que, cuando leemos los evangelios cuidadosamente, cuando examinamos los relatos de la resurrección, los propios textos sugieren esto. El Jesús resucitado en los evangelios no es un cuerpo que simplemente ha sido reanimado. Puede aparecer y desaparecer, puede pasar a través de puertas cerradas. No es reconocido por quienes lo amaban. Es un cuerpo transformado, glorificado, llevado a una dimensión diferente de existencia. Los discípulos lo confunden con un jardinero, con un extraño, porque ha sido transfigurado, pero la iglesia primitiva, enfrentada a la pregunta práctica de cómo mantener la adhesión de sus miembros, se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo explicar la transformación espiritual a multitudes que no tenían el entrenamiento, la educación o el temperamento para la contemplación mística? La solución fue simplificar, fue literalizar, fue tomar lo que era simbólico y convertirlo en literal. La resurrección espiritual se convirtió en resurrección corporal. La transformación de la conciencia se convirtió en un evento físico. El despertamiento interior se convirtió en una realidad material. Y con esta simplificación vino la institucionalización, vino la doctrina, vino el dogma, vino el miedo. Esta fue la gran traición a Jesús que Spinoza percibió. No fue el acto de traducir su mensaje en lenguaje conceptual. La conceptualización es necesaria, pero fue la transformación del mensaje de libertad interior en un sistema de control externo. Fue la conversión de la invitación a la transformación mística en un conjunto de creencias ortodoxas que debían ser aceptadas sin cuestionamiento. Fue la sustitución del amor por el miedo. Aquí es donde las lecturas del presente se encuentran con nosotros a través del tiempo, sin que importe si están viendo desde una ciudad en México, desde una metrópolis en España, desde un pequeño pueblo en Brasil, desde una aldea en Argentina. ¿No ven ustedes el mismo mecanismo en operación hoy en día? ¿No ven cómo las instituciones, las corporaciones, los gobiernos utilizan el miedo para controlar? ¿No ven cómo la promesa de un futuro mejor es utilizada para justificar la sumisión presente? ¿No ven cómo aquellos que poseen el poder definen qué es verdad y qué es mentira? Este patrón no es específico del cristianismo medieval. Es un patrón fundamental de cómo el poder funciona. Permítanos que interrumpamos este flujo por un momento para decirles algo que brota del corazón. Si este análisis les resuena, si este cuestionamiento de lo que hemos sido enseñados a creer les ha provocado reflexión, les rogamos que escriban en los comentarios, que nos digan desde qué país y ciudad están viendo esto en este preciso momento. ¿Cuál es la hora en el lugar donde residen? ¿Qué hora marca el reloj? Porque la verdad es que nosotros no estamos separados por las fronteras, no estamos separados por el espacio. Cuando pensamos juntos, cuando cuestionamos juntos,
Cuando desafiamos juntos las mentiras que nos han sido impuestas, estamos participando en una comunidad espiritual que trasciende la geografía. Y hay algo más que quiero sugerirles. Compartan este análisis, esta reflexión, con alguien cercano a ustedes, un amigo, un pariente, alguien cuya alma busca verdad, porque existe una bendición asociada con la propagación de la verdad. Existe una gracia que acompaña el acto de liberar a otros de las cadenas del pensamiento esclavizado. No pido que crean mis palabras, pido que las examinen, pido que las cuestionen, pido que apliquen la razón, ese instrumento que Spinoza consideraba como la más alta expresión de nuestra libertad, porque en última instancia, de esto se trata todo, de la libertad de pensar sin ser aterrorizados por amenazas de castigo eterno, de la libertad de cuestionar sin ser condenados como herejes, de la libertad de aplicar la razón a aquello que nos ha sido presentado como incuestionable. Spinoza supo esto, supo que el precio de esta libertad es la soledad, es la incomprensión, es ser expulsado por aquellos que tienen interés invertido en mantener las estructuras existentes de poder. Pero supo también que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que la razón no puede ser completamente sofocada, que eventualmente los hombres y mujeres se levantarán y dirán, no, esto no es correcto, esto no es verdadero, vamos a pensar por nosotros mismos. Segunda parte, el conflicto eterno entre fe y razón. El drama de la historia humana es en muchos aspectos el drama del conflicto entre la fe y la razón. ¿Y cuál es la naturaleza de este conflicto? ¿Es verdaderamente el caso de que la fe y la razón son enemigas, que no pueden coexistir, que una debe triunfar sobre la otra? ¿O es que hemos sido engañados respecto a la naturaleza de este conflicto, respecto a lo que verdaderamente está en juego en este enfrentamiento? Spinoza creía que habíamos sido engañados. Creía que el conflicto aparente entre fe y razón era en realidad un conflicto entre dos formas diferentes de fe, la fe basada en la razón y la fe basada en la autoridad. Y argumentó, con una lógica implacable, que la fe basada en la autoridad, la fe que requiere la suspensión de la razón, la fe que demanda la aceptación ciega de proposiciones que contradicen la evidencia y el razonamiento lógico, esta forma de fe no es verdadera fe en absoluto, es superstición, es miedo disfrazado de piedad, es esclavitud del espíritu. Para entender a Spinoza, es necesario entender el contexto en el que vivía. El filósofo holandés nacía en una época en la cual la Iglesia Católica había perdido su monopolio sobre Europa. La Reforma Protestante había fragmentado la cristiandad. Las nuevas ciencias iniciadas por Copérnico, desarrolladas por Galileo, sistematizadas por Newton, estaban desafiando las cosmologías antiguas que la Iglesia había santificado. Un nuevo mundo intelectual estaba a emerger, y en el corazón de este nuevo mundo intelectual estaban hombres como Descartes, que argumentaban que la razón era el instrumento fundamental para acceder a la verdad. Descartes no era un ateo, no era hostil a la religión, pero creía que la razón y la revelación no debían estar en conflicto. Si la razón y los textos religiosos llegaban a diferentes conclusiones, entonces algo estaba mal, o la razón había sido aplicada incorrectamente, o el texto estaba siendo mal interpretado. Spinoza tomó esta posición cartesiana de respeto por la razón, pero la llevó mucho más lejos. Spinoza argumentaba que si un texto religioso contradice la razón, si pretende afirmar proposiciones que violan los principios de la lógica, entonces el texto debe ser reinterpretado. Y si no puede ser reinterpretado sin distorsionar su significado evidente, entonces debe ser rechazado. Punto. Esta era una posición revolucionaria, porque significaba que la Biblia, el libro sagrado, el texto que la Iglesia presentaba como la palabra de Dios, debía ser sometido al mismo escrutinio racional al que sometemos cualquier otro texto. Debía ser cuestionado, debía ser verificado, debía ser analizado en su contexto histórico. ¿Qué sucede cuando aplicamos este análisis riguroso a los textos bíblicos? ¿Qué emerge cuando examinamos los evangelios no con la mentalidad de un creyente que busca confirmar sus creencias previas, sino con la mentalidad de un historiador que busca entender qué sucedió realmente? Emerge un cuadro mucho más complejo, mucho más humano, mucho más histórico de lo que la tradición había presentado.
Emerge el retrato de un movimiento religioso que cambió significativamente a lo largo del tiempo. Emerge la evidencia de que los primeros discípulos tenían una comprensión de Jesús muy diferente de la que fue oficialmente sancionada después. Emerge la constatación de que muchas doctrinas que hoy consideramos centrales al cristianismo, la divinidad de Jesús, la Trinidad, la resurrección corporal literal, estas doctrinas se desarrollaron gradualmente, fueron objeto de debate amargo, fueron impuestas por autoridades políticas y religiosas que tenían intereses en juego. Tomemos como ejemplo la doctrina de la resurrección corporal. Cuando examinamos los textos más antiguos del Nuevo Testamento, los textos de Pablo, que fueron escritos décadas antes de que los evangelios fueran compuestos, encontramos algo fascinante. Pablo habla de la resurrección, habla de que Jesús resucitó. Pero ¿cómo la describe? Pablo habla de un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, algo que no es el mismo que el cuerpo terrenal. Pablo dice, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Es una transformación, no una restauración. Es la creación de algo nuevo, no el regreso de algo viejo. Pero cuando llegamos a los evangelios, particularmente al Evangelio de Lucas, escrito décadas más tarde, el retrato es diferente. Aquí Jesús come pez. Aquí los discípulos pueden tocarlo. Aquí el cuerpo resucitado parece ser más corpóreo, más físico, aunque aún extraño porque puede pasar a través de puertas cerradas. ¿Qué sucedió entre Pablo y Lucas? ¿Qué cambió en la comprensión de la resurrección? La respuesta es que la comunidad cristiana primitiva estaba respondiendo a preocupaciones cada vez más apremiantes. A medida que pasaban los años y Jesús no regresaba como muchos habían esperado, surgían preguntas. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Duermen hasta la parucía? ¿O han entrado ya en una vida nueva? ¿Volverán en el mismo cuerpo? ¿Tendrán cuerpos diferentes? Estas preguntas eran importantes porque tocaban cuestiones fundamentales de identidad, de continuidad personal, de la naturaleza de la existencia venidera, y la comunidad cristiana desarrolló respuestas a estas preguntas, pero estas respuestas eran especulaciones teológicas. Eran intentos de los líderes cristianos de pensar a través de problemas filosóficos enormes. No eran, como fueron presentadas posteriormente, revelaciones divinas que debían ser aceptadas sin cuestionamiento. Aquí es donde Spinoza veía una tragedia fundamental. Aquí es donde el filósofo holandés percibía el mecanismo mediante el cual la verdad era sofocada. Las especulaciones teológicas se convirtieron en dogmas. Las respuestas provisionales a preguntas difíciles se endurecieron en pronunciamientos definitivos. Los textos que contenían estas especulaciones fueron declarados divinamente inspirados. Y entonces, cualquiera que cuestionara estas especulaciones, cualquiera que dijera no estoy seguro de que esto sea verdadero, cualquiera que sugiriera lecturas alternativas, era condenado como hereje. Estaba cometiendo un crimen espiritual. Estaba rechazando la palabra de Dios. ¿No ven cómo el mecanismo funciona? ¿No ven cómo la autoridad se perpetúa? Los líderes religiosos hacen pronunciamientos sobre verdades que no pueden ser verificadas empíricamente. Declaran estas verdades como divinas. Amenaza a todos los que duden con castigo eterno. Después, afirman que la razón por la cual tantas personas aceptan estas doctrinas es que son verdaderas. Pero la aceptación es coerción, es obediencia basada en miedo. No es convicción basada en evidencia y razonamiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de este sistema? Las consecuencias son profundas y perturbadoras. Las consecuencias es que el pensamiento humano es paralizado. Es que la inventividad, la creatividad, la capacidad de los hombres y mujeres de enfrentar nuevas situaciones con nuevas ideas, todo esto es sofocado, porque la pregunta fundamental ya ha sido respondida por la autoridad religiosa. Ya no hay necesidad de pensar, ya no hay necesidad de investigar, ya no hay necesidad de cuestionar. Simplemente acepte, crea, obedezca. Y lo peor es que muchos interiorizan esta sumisión. Muchos llegan a creer que cuestionar es un pecado, que la duda es una tentación del demonio, que la razón es un instrumento del orgullo, que nos aleja de Dios. Spinoza rechazaba esto categóricamente. Spinoza argumentaba que la razón era un don de Dios, o si prefieres un lenguaje más moderno, la razón es la expresión más alta de nuestra naturaleza. Usar la razón no es rebeldía contra Dios,
es participación en la naturaleza divina, porque Dios, en el sistema de Spinoza, no es un ser personal que existe en el cielo observando nuestras acciones. Dios es la naturaleza misma. Dios es la totalidad del ser. Dios es la causa inmanente de todas las cosas. Y cuando participamos en la razón, cuando usamos nuestro intelecto para entender la naturaleza tal como es realmente, cuando escapamos de las ilusiones que la imaginación nos impone, entonces estamos participando en la vida de Dios. Entonces estamos siendo divinizados. Esta es una posición radical. Esta es una posición que invierte completamente la lógica del cristianismo dogmático. Para el cristianismo ortodoxo, la razón es sospechosa. La razón nos aleja de Dios. Tenemos que aceptar misterios que van más allá de la razón. Tenemos que creer en cosas que la lógica dice que son imposibles. Un hombre que es Dios, un ser que es tres en uno, un cuerpo que muere y después es resucitado sin corrupción. Tenemos que desconfiar de nuestra capacidad de entender. Tenemos que someternos a la autoridad de aquellos que dicen que tienen acceso a verdades que están más allá de la razón. Spinoza dice, no, la verdad no es más allá de la razón. La verdad es accesible a través de la razón. Si algo parece ser contrario a la razón, entonces o bien está siendo mal interpretado, o bien es falso. No hay una región secreta de verdad que está fuera del alcance del intelecto humano. Hay solo una naturaleza que opera según leyes necesarias, leyes que pueden ser entendidas por aquellos que usan sus facultades racionales correctamente. Pero ¿cuál es la fuente de la resistencia a esta posición? ¿Por qué, a pesar de que Spinoza articula una visión que es liberadora, que invita a los hombres y mujeres a pensar por sí mismos, a usar sus poderes racionales, a no ser esclavos del miedo, por qué esta visión es resistida? ¿Por qué es condenada? ¿Por qué es considerada peligrosa? Spinoza tenía una respuesta. Spinoza creía que la resistencia provenía principalmente de aquellos cuyo poder dependía de mantener a las masas en la ignorancia, los sacerdotes, los papas, los obispos, los que habían creado una maquinaria entera de poder basada en el monopolio de la verdad. Si todos pudieran pensar por sí mismos, si todos tuvieran acceso a la razón, si todos entendieran que podían cuestionar la autoridad establecida, entonces esa maquinaria de poder se desmoronaría. Por eso la razón es atacada. Por eso el cuestionamiento es condenado como orgullo. Por eso la duda es presentada como una debilidad espiritual. Pero Spinoza también veía otra fuente de resistencia. No solo viene de los que están investidos en el poder, también viene de algo más profundo, algo más humano, el miedo. El miedo es la causa raíz del dogmatismo. Es fácil entender por qué. La vida es difícil. La muerte es terrorífica. El futuro es incierto. Cuando la Iglesia ofrece respuestas definitivas, cuando la Iglesia dice, si obedeces, si crees, estarás salvado. Si desobedeces, si dudas, serás condenado. Hay un consuelo en esto. Es un alivio del miedo. Es un escape de la angustia. Es la promesa de que el universo es ordenado, que hay un plan, que hay justicia en el cosmos, que nuestras acciones tienen consecuencias últimas. Spinoza comprendía que esto era seductor. Comprendía que era difícil renunciar a estas consolaciones. Comprendía que era difícil enfrentar el universo tal como realmente es, sin propósito, sin dirección, regido solo por leyes necesarias que no se preocupan por nuestros deseos o temores. Comprendía que era difícil aceptar que cuando morimos, morimos, y que el universo continúa sin nosotros. Es difícil, pero es verdad. O al menos, es una verdad que brota de la aplicación consistente de la razón a la evidencia disponible. ¿Y cuál es entonces la verdadera fuente de consolación? Si rechazamos la promesa de la resurrección corporal, si rechazamos la promesa del paraíso eterno, si rechazamos estas fantasías reconfortantes, ¿qué queda? Spinoza tiene una respuesta sorprendente. Spinoza creía que la verdadera consolación viene de otra fuente, de la comprensión, de la alegría de entender. Cuando el intelecto humano comienza a entender la naturaleza tal como es realmente, cuando comienza a percibir las conexiones necesarias entre los eventos, cuando comienza a comprender las leyes que gobiernan la realidad, en ese momento experimenta una alegría profunda. Una alegría que no viene de la esperanza de recompensas futuras, sino del ejercicio presente del entendimiento. Una alegría
que es su propia recompensa. Spinoza llamó a esto el amor a Dios o la alegría de la mente. Es la experiencia de estar en comunión con la naturaleza, de entender nuestro lugar en el esquema de las cosas, de experimentar nuestra conexión con la totalidad del ser. No es sentimental, no es emotivo en el sentido de las emociones ordinarias, es algo más profundo. Es lo que sucede cuando la mente es elevada del nivel de la imaginación, donde experimentamos el mundo como una colección de objetos separados que nos afectan de formas que no entendemos, al nivel de la razón, donde comenzamos a entender las causas necesarias de las cosas, hasta al nivel del entendimiento intuitivo, donde experimentamos la necesidad de todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Esto es lo que Spinoza ofrecía como alternativa a la promesa de la resurrección corporal. No es una vida eterna en el cielo, pero es algo, es la experiencia de la eternidad en el presente. Es la experiencia de que aquello que es verdadero de forma necesaria e indestructible, que el conocimiento verdadero no puede ser destruido por la muerte física, que la parte de nosotros que piensa correctamente, que entiende correctamente, participa en algo que es eterno, participa en la verdad misma. ¿Es esto consuelo suficiente? ¿Es esto respuesta suficiente a la angustia humana ante la mortalidad? Para algunos quizá no, para otros es más que suficiente, porque lo que Spinoza está ofreciendo es la dignidad del pensamiento, la exaltación de la razón, la oportunidad de llegar a ser realmente libres, no en algún futuro imaginario después de la muerte, sino ahora, en el presente, a través de la comprensión. ¿Y cuál era entonces la verdadera enseñanza de Jesús, la enseñanza que fue distorsionada por la teología posterior? Si aplicamos el análisis de Spinoza, si examinamos cuidadosamente los textos más antiguos, si intentamos penetrar hacia la intención original del maestro Galileo, ¿qué encontramos? Encontramos a alguien que estaba ofreciendo transformación interior, que estaba hablando de un cambio fundamental en cómo experimentamos la realidad, que estaba describiendo algo similar a lo que Spinoza describía, la experiencia de la libertad a través de la verdad. Cuando Jesús dice, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres», ¿no está hablando exactamente de esto? ¿No está describiendo la liberación que viene del conocimiento, de la comprensión, de la inteligencia? El Jesús de los evangelios más antiguos es alguien que está constantemente cuestionando la autoridad establecida. Está desafiando las interpretaciones que los escribas y fariseos han impuesto sobre la ley. Está sugiriendo que la verdad está disponible para todos, no solo para aquellos que poseen autoridad religiosa. Está diciendo que el reino de Dios está aquí, ahora, en el presente, dentro de ustedes, no en algún futuro lejano. Está invitando a sus seguidores a ver la realidad de manera diferente. Esta es la verdadera enseñanza, y es una enseñanza que es completamente distinta a la teología de la resurrección corporal que la Iglesia medieval desarrolló. ¿Cómo es posible que se haya distorsionado tanto? ¿Cómo es posible que el mensaje de libertad y cuestionamiento se haya convertido en un dogma que demanda conformidad y obediencia? Spinoza percibía la respuesta. Sucedió a medida que el movimiento cristiano primitivo fue institucionalizado, a medida que fue incorporado en el Imperio Romano, a medida que fue convertido en religión de Estado. En ese proceso, el mensaje radical fue domesticado. Las enseñanzas desafiantes fueron acomodadas a las estructuras de poder existentes. Los líderes cristianos hicieron un compromiso con la autoridad política. A cambio de protección estatal, aceptaron que la religión sería utilizada para legitimar el orden existente, el orden estatal, el orden jerárquico, el orden de obediencia y sumisión, y por eso el mensaje sobre la resurrección corporal fue tan útil, porque es un mensaje que mantiene a los hombres y mujeres mirador hacia el futuro, mirando hacia la otra vida, en lugar de cuestionando el presente. Es un mensaje que dice, la injusticia que sufres ahora, los sufrimientos que experimentas, la opresión que te rodea, todo esto será compensado en la vida venidera. Así que soporta, obedece, cree, no cuestiones. Y la Iglesia, como institución de poder, fue el guardián de las promesas sobre esa vida venidera. Solo la Iglesia podía ofrecer la salvación. Solo la Iglesia tenía las llaves del reino de los cielos. ¿No es brillante el mecanismo?
No es sofisticado el control. Los líderes religiosos ofrecen esperanza en un futuro imaginario a cambio de la sumisión presente. Y porque el futuro nunca llega, porque la muerte es el final de la conciencia individual, porque no hay forma de verificar o refutar las promesas sobre la vida venidera, el sistema puede perpetuarse indefinidamente, puede reproducirse generación tras generación. Cada generación de sacerdotes puede ofrecer las mismas promesas a la siguiente generación de creyentes. Y cada generación de creyentes puede esperar, esperar, esperar. Spinoza veía claramente todo esto. Veía cómo el mecanismo funcionaba. Veía cuáles eran los intereses investidos. Veía cómo la razón era sofocada, cómo la verdad era distorsionada, cómo los hombres y mujeres eran mantenidos en un estado de ignorancia benévola. Y se sintió obligado a exponerlo, no porque fuera un ateo, no porque fuera enemigo de la religión, sino porque era un amante de la verdad, porque creía que los hombres y mujeres merecían mejor que la servidumbre espiritual, porque creía que la dignidad humana dependía de la capacidad de pensar libremente. Tercera parte, el clímax filosófico y la verdad, que no puede ser enterrada. Llegamos ahora al corazón del asunto. Llegamos al punto en que las preguntas que han estado reverberando a través de este análisis deben ser enfrentadas directamente. Si la doctrina de la resurrección corporal no es enseñanza auténtica de Jesús, si es una construcción teológica posterior, una herramienta de control, un mecanismo de poder, una distorsión de la verdadera enseñanza, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad respecto a la vida después de la muerte? ¿Cuál es la respuesta verdadera a la pregunta que ha obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos? Spinoza, con la claridad que lo caracterizaba, respondería que esta es una pregunta mal formulada. Es una pregunta que presupone que hay una vida después de la muerte, en el sentido en que la imaginación ordinaria lo concibe. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Qué es realmente lo que llamamos muerte? La muerte es la cesación de los procesos vitales del cuerpo físico. La muerte es la desintegración de la organización material que sustenta la experiencia consciente ordinaria. Cuando mueres, el cuerpo se disuelve. Los procesos que han mantenido en funcionamiento la máquina biológica cesan, y con ella cesa también la conciencia individual tal como la hemos conocido. Pero aquí está lo profundo, lo que separa el verdadero entendimiento de la mera aceptación de los hechos. La muerte del cuerpo no es la muerte de todo lo que es verdadero en nosotros, porque lo que es verdadero en nosotros no es el cuerpo, no es la máquina biológica. Lo que es verdadero en nosotros es la mente, la inteligencia, la capacidad de conocer, la capacidad de entender, y el conocimiento verdadero es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque la verdad es indestructible. Si es verdadero ahora que 2 más 2 es 4, eso será verdadero para siempre. Si es verdadero ahora que el triángulo tiene 3 lados, eso será verdadero por la eternidad, porque la verdad no depende de las fluctuaciones del tiempo, no depende de la existencia de observadores particulares. La verdad es verdad, punto, indestructible, necesaria, eterna. Ahora bien, en el sistema de Spinoza, cuando el intelecto humano llega a conocer las verdades eternas, cuando alcanza a entender, en lugar de meramente imaginar, cuando experimenta lo que Spinoza llamaba el tercer género de conocimiento, o el conocimiento intuitivo, en ese momento esa parte de la mente que está de acuerdo con estas verdades eternas es ella misma eterna. Participa en la eternidad, no porque el individuo particular vaya a vivir para siempre, sino porque la mente tal como está pensando correctamente, tal como está conociendo las verdades necesarias, la mente en ese estado es eterna. ¿Suena paradójico? ¿Suena contradictorio? Sí, porque estamos tratando de expresar en el lenguaje ordinario algo que trasciende las categorías ordinarias de pensamiento. El intelecto humano, en el estado de ignorancia, piensa en términos de duración, de antes y después, de pasado y futuro. El intelecto humano, cuando alcanza la razón, comienza a entender las cosas bajo la forma de la eternidad. Y cuando alcanza el conocimiento intuitivo, experimenta la necesidad de todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad. En ese momento, la muerte ya no es una amenaza, ya no es algo a lo que temer, porque quien está experimentando el mundo de esta manera ya es eterno, ya ha escapado de la servidumbre del tiempo,
Esto no es promesa de inmortalidad personal en el sentido convencional. No es promesa de que el yo que vive ahora, con sus memorias, sus afectos, su psicología particular, continuará existiendo después de la muerte. Eso es claramente falso. El yo muere, el ego se disuelve, las memorias se pierden, la experiencia personal cesa. Pero eso no es el fin de la verdad. Eso no es el fin de la inteligencia. Eso no es el fin de lo que es verdadero en nosotros. La verdad continúa siendo verdadera. La inteligencia continúa siendo inteligencia. La comprensión que hemos alcanzado en nuestras vidas, esa comprensión es eterna. Es parte de la estructura eterna del ser. ¿Ven cómo esto es profundamente diferente a la promesa de la resurrección corporal? La doctrina de la resurrección corporal dice: vosotros tal como sois ahora, con vuestros cuerpos, con vuestras memorias, con vuestras identidades individuales, vosotros resucitaréis. Seréis reunidos con vuestros seres queridos. Viviréis por la eternidad. Es una promesa reconfortante, pero también, pensemos bien en esto, es una promesa que es extremadamente difícil de defender racionalmente. ¿Cómo es posible que un cuerpo que se ha descompuesto completamente, que ha sido convertido en polvo, en nutrientes diseminados en la tierra, cómo es posible que ese cuerpo sea reconstituido? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se determinaría la identidad? Si tengo un accidente y pierdo todas mis memorias, ¿sigo siendo yo? Si estoy en coma durante 30 años y no tengo experiencia consciente, ¿quién es la persona que ha persistido durante ese tiempo? Estas preguntas son profundas, porque tocan la cuestión de qué es el yo, qué es lo que realmente persiste. Es el cuerpo. Las células del cuerpo se reemplazan constantemente. El cuerpo que tienes ahora no es el mismo cuerpo que tenías hace 7 años. ¿Qué eres aún tú? Evidentemente. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que persiste? La mayoría de las personas diría que lo que persiste es la memoria, la conciencia, la continuidad psicológica. Pero si mueres, esa continuidad se rompe, la memoria cesa, la conciencia se apaga. ¿Cómo puedes ser resucitado si la continuidad que te mantiene siendo tú ha sido destruida? ¿Sería una reconstrucción, un duplicado que se cree que es tú, un espectro, un fantasma? Estas son preguntas que revelan lo insostenible que es la doctrina de la resurrección corporal cuando es examinada críticamente. Spinoza vería en estas dificultades la prueba de que la doctrina es falsa, que es una extrapolación más allá de lo que podemos racionalmente defender, que es un sueño útil pero un sueño al fin, que es el resultado de la imaginación tratando de consolar el miedo fundamental de la aniquilación, y que la verdadera solución no es apegarse a este sueño, sino trascender el miedo en primer lugar, trascender el miedo a través de la comprensión. ¿Cómo se trasciende el miedo a la muerte? No negando la muerte, no pretendiendo que la muerte no existe, no fingiendo que hemos descubierto pruebas de que la conciencia continúa después de la muerte corporal. Eso es el camino de la ilusión. Eso es el camino que la religión institucionalizada ha promovido. El camino de la trascendencia verdadera es diferente. Es el camino de la comprensión. Cuando comprendemos verdaderamente qué es la muerte, cuando comprendemos que es la cesación natural de un proceso vital, cuando comprendemos que es una parte integral del orden natural, cuando comprendemos que nosotros mismos somos partes de un proceso cósmico que fue antes que nosotros y continuará después, entonces el miedo comienza a disolverse, porque el miedo a la muerte es en muchos aspectos el resultado de la confusión, de la falta de comprensión, es el resultado de estar alienado de la naturaleza, de sentirnos separados, de experimentar nuestras vidas como un accidente cósmico, como algo extraño al orden de las cosas. Pero cuando realmente comprendemos, cuando realmente entendemos que somos partes de la naturaleza, que obedecemos las mismas leyes que obedecen las estrellas, que nuestras vidas son expresiones de un proceso cósmico que es hermoso en su necesidad, entonces el sentimiento de alienación cesa. Entonces experimentamos lo que Spinoza llamaba el amor a Dios o el amor a la naturaleza. Experimentamos un sentimiento de pertenencia, de estar en casa en el universo. Y en ese estado, la muerte ya no es una tragedia, es simplemente el final natural de una fase del proceso. Es el regreso de los elementos que componen nuestros cuerpos a la circulación de la materia.
Es la cesación de la experiencia individual, pero no la cesación de la verdad, de la inteligencia, de la vida universal que pervade todo el ser. Es paz, es resignación. No resignación de derrota, sino resignación de aceptación, de reconocimiento de lo que es. ¿Y cuál es la implicación de esta visión para la vida ética? ¿Cuál es la implicación para cómo deberíamos vivir? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve no solo especulación intelectual, sino guía práctica. Si la vida después de la muerte no es lo importante, si lo importante es la vida que vivimos ahora, entonces tenemos que hacer que esta vida cuente. Tenemos que vivir de manera que maximice nuestra alegría, nuestra comprensión, nuestra capacidad de actuar. Spinoza creía que la ética no debería estar basada en promesas de recompensa o amenazas de castigo. Debería estar basada en la razón, debería estar basada en el entendimiento de qué contribuye a nuestro verdadero bien. ¿Y cuál es el verdadero bien? El verdadero bien es todo aquello que aumenta nuestra potencia de actuar, nuestra capacidad de existir y afirmar nuestra naturaleza. El verdadero bien es la comprensión, el conocimiento, la alegría de entender. El verdadero bien es la comunidad, la amistad, el amor de comprender a otros seres humanos como ellos realmente son. El verdadero bien es la libertad, el escape de la esclavitud a fuerzas que no controlamos y que no entendemos. El verdadero bien es todo aquello que expande nuestras capacidades, que nos permite vivir más plenamente, que nos permite ser más auténticamente nosotros mismos. ¿Cuál es el verdadero mal? El verdadero mal es todo aquello que disminuye nuestra potencia de actuar, que limita nuestras capacidades, que nos esclaviza a fuerzas externas, que nos reduce a la ignorancia, que nos mantiene viviendo en el miedo y la confusión. El verdadero mal es la esclavitud, la opresión, la ignorancia, la mentira, el miedo. El verdadero mal es todo aquello que nos previene de ser nosotros mismos, que nos impide expresar nuestra naturaleza plenamente. ¿Ven ahora cómo el análisis de Spinoza respecto a la doctrina de la resurrección corporal no es meramente teórico? No es simplemente una cuestión académica respecto a lo que Jesús dijo o no dijo, tiene implicaciones prácticas enormes. Porque la doctrina de la resurrección corporal, al mantener las mentes humanas enfocadas en una vida futura imaginaria, al ofreciendo promesas que nunca pueden ser verificadas, al manteniendo a los hombres y mujeres en el miedo a la condenación, la doctrina está perpetuando un sistema que no es conducente al florecimiento humano. Está perpetuando un sistema que reduce nuestras capacidades. Está perpetuando un sistema que nos mantiene en la ignorancia. Ahora consideremos el contexto en que Spinoza vivía. El filósofo holandés fue el blanco de ataques feroces. Sus libros fueron quemados. Sus ideas fueron condenadas por prácticamente todas las autoridades religiosas de Europa. Los teólogos escribieron refutaciones largas de sus argumentos. Los clérigos lo denunciaban desde sus púlpitos. ¿Por qué tal intensidad de hostilidad? Porque lo que Spinoza estaba haciendo era simplemente demasiado peligroso. Estaba demostrando que los dogmas fundamentales del cristianismo, cuando son examinados con rigor racional, se desmoronan. Estaba mostrando que la Biblia, cuando es leída como un documento histórico, revela su verdadera naturaleza como un texto producido por humanos con intenciones humanas. Estaba argumentando que la fe basada en la autoridad es esclavitud espiritual. Estaba invitando a los hombres y mujeres a pensar por sí mismos, a aplicar la razón, a no aceptar la palabra de autoridades simplemente porque tienen poder. Esto era revolucionario, esto era verdaderamente subversivo. Porque si los hombres y mujeres comenzaban a pensar de esta manera, si comenzaban a ver a través de las estructuras de poder que habían sido presentadas como divinas, entonces el orden social completo estaría en peligro. Las iglesias perderían su autoridad, los sacerdotes perderían su poder. Las monarquías que habían derivado su legitimidad de la bendición de la iglesia perderían su justificación. Y sin embargo, Spinoza perseveró. Publicó su obra maestra, La Ética, que presentaba un sistema completo de filosofía basado en la razón y la evidencia, no en la autoridad y la tradición. Escribió sus ensayos exegéticos que demostraban la inconsistencia lógica de los dogmas cristianos cuando son leídos literalmente. Desafió la autoridad de la Iglesia. Se negó a ser silenciado.
¿Y cuáles fueron las consecuencias? Spinoza vivió una vida de relativa obscuridad y aislamiento. Trabajaba como pulidor de lentes para ganarse la vida, no queriendo aceptar ninguna posición de autoridad que lo obligara a comprometer sus principios. Vivía modestamente, tenía pocos amigos, fue rechazado por la comunidad judía en la que había nacido, fue condenado por la Iglesia cristiana, pero escribió con una claridad cristalina, con una lógica implacable, con una honestidad feroz. ¿Y cuál es el legado de Spinoza? Es el legado de un hombre que no tuvo miedo a la verdad. Es el legado de alguien que vio claramente cómo el poder se perpetúa a sí mismo a través de la mentira, el miedo y la manipulación. Es el legado de alguien que demostró que hay una alternativa, que es posible vivir basándose en la razón, que es posible construir una ética que no esté basada en promesas de recompensa o amenazas de castigo, que es posible encontrar significado y alegría en la comprensión misma, en el acto de entender. Y esto nos trae nuevamente a la pregunta que ha impulsado todo este análisis. ¿Por qué Jesús nunca habló de la resurrección del cuerpo? La respuesta de Spinoza sería, porque Jesús no promovía un sistema de control basado en el miedo. Jesús estaba predicando la libertad. Estaba llamando a sus seguidores a despertar a una nueva forma de conciencia. Estaba invitando a la transformación interior. Estaba sugiriendo que el reino de Dios no es un lugar futuro, sino una realidad presente, accesible aquí y ahora a través de la transformación de cómo experimentamos la realidad. Estaba enseñando que la verdad nos hará libres. Y la doctrina de la resurrección corporal, como fue desarrollada posteriormente, es exactamente lo opuesto a esto. Es una doctrina que prometía una vida futura a cambio de la obediencia presente. Es una doctrina que dirigía la atención lejos del presente hacia un futuro imaginario. Es una doctrina que generaba miedo del castigo eterno. Es una doctrina que fue construida explícitamente para mantener la gente en línea. ¿Pero podría haber otro significado a la resurrección? ¿Podría la resurrección de Jesús interpretarse no como un evento físico, sino como un evento espiritual? Spinoza argumentaría que sí. La resurrección de Jesús, si es interpretada de acuerdo con el verdadero espíritu de su enseñanza, sería la vivificación de su mensaje. Sería el triunfo de la verdad que predicaba sobre el poder terrenal que intentaba silenciarlo. Sería la demostración de que la verdad no puede ser enterrada, de que la verdad no puede ser ejecutada, de que las palabras que hablan la verdad continúan reverberando a través de los siglos, generación tras generación. ¿Y qué hay en el presente? ¿Qué significa este análisis para nosotros que vivimos en una era que ha sido profundamente transformada por el secularismo, por la ciencia, por la era de la información? Significa que el conflicto entre fe y razón, el conflicto entre autoridad y libertad de pensamiento, este conflicto no se ha resuelto. Está siendo refundido en nuevas formas. Ahora la autoridad no es tanto la Iglesia. Ahora es el Estado. Ahora es las corporaciones. Ahora son los medios de comunicación. Ahora son los expertos que, al igual que los sacerdotes antes, afirman tener acceso a la verdad y demandan que confiemos en su palabra sin cuestionamiento. Ahora se nos dice que si dudamos, si cuestionamos, si aplicamos la razón críticamente a lo que nos es presentado, entonces somos enemigos de la ciencia. Somos negacionistas. Somos peligrosos. ¿No ven cómo el mecanismo persiste? Los nombres han cambiado. Las instituciones han sido desplazadas, pero el patrón fundamental de control basado en la amenaza de exclusión, basado en la amenaza de ser etiquetado como enemigo, basado en la promesa de que si obedecieses todo estará bien, este patrón persiste. Spinoza nos enseña a ser cautelosos, a pensar por nosotros mismos, a aplicar la razón, a no aceptar la autoridad simplemente porque dice ser autoridad, a desconfiar de cualquiera que nos dice que algo debe ser creído simplemente sobre su palabra, a insistir que toda afirmación sea sometida al escrutinio racional, a rechazar el miedo como base para nuestras creencias. Esto no significa rechazar toda fe. Spinoza mismo creía en Dios, aunque en un sentido completamente diferente al cristianismo ortodoxo. Significa rechazar la fe basada en la ignorancia. Significa insistir en que la verdadera fe debe ser consistente con la razón. Significa
que si algo es verdadero, debería ser verdadero no solo según la autoridad que lo dice, sino según nuestra propia capacidad de razonamiento. ¿Y cuál es entonces el cierre de esta reflexión? ¿Cuál es el mensaje que Spinoza querría que tomáramos? Es simplemente esto. La verdad puede ser sofocada temporalmente, pero no puede ser destruida permanentemente. Los hombres y mujeres pueden ser mantenidos en la ignorancia, pero la ignorancia no es el estado natural de la mente humana. Cuando la mente humana es liberada, cuando es educada, cuando es permitida florecer, la verdad emerge, se abre paso, revela su estructura lógica, y una vez que la verdad ha sido vista claramente, la ilusión que antes la obscurecía no puede ser rehecha. Sí, nuevas ilusiones pueden ser creadas, nuevos sistemas de control pueden ser construidos, pero siempre habrá aquellos que recordarán que la verdad fue dicha una vez. Habrá aquellos que recordarán que es posible pensar libremente. Habrá aquellos que recordarán que la razón es nuestro derecho natal, no una rebelión contra el orden divino. Spinoza fue tal persona. Fue alguien que recordó, fue alguien que pensó libremente, fue alguien que no tuvo miedo. Y su legado, a pesar de la obscuridad en la cual fue relegado durante siglos, su legado ha persistido, ha continuado ejerciendo influencia, ha continuado inspirando a aquellos que buscan la verdad, ha continuado demostrando que es posible construir una visión del mundo que es racional, que es humanista, que es liberadora, que no requiere de mentiras, que no requiere del miedo, que no requiere de la esclavitud a la autoridad. Entonces, cuando preguntamos por qué Jesús nunca habló de la resurrección del cuerpo, cuando reflexionamos sobre esta ausencia notable, cuando investigamos lo que esto revela sobre la naturaleza de la religión institucionalizada, cuando aplicamos el análisis penetrante de Spinoza a estas preguntas antiguas, llegamos a una conclusión clara. Es una conclusión que es al mismo tiempo liberadora y desafiante. Es esta: la verdad sobre la muerte, la verdad sobre nuestra mortalidad, la verdad sobre el fin de la conciencia individual. Esta verdad no es algo a ser temido si estamos dispuestos a ser libres. Es algo a ser abrazado, porque solo a través de la aceptación de esta verdad podemos realmente vivir. Solo a través de la aceptación de nuestra finitud podemos apreciar el presente. Solo a través de la renuncia a las fantasías sobre la vida futura podemos hacer que esta vida cuente verdaderamente. He aquí el verdadero mensaje. He aquí la verdadera esperanza. No la esperanza de evadir la muerte a través de la creencia en una doctrina. La verdadera esperanza es la esperanza de vivir auténticamente. La verdadera esperanza es la esperanza de alcanzar la comprensión. La verdadera esperanza es la esperanza de ser libre. Y esta esperanza no depende de ninguna promesa sobre el futuro. Esta esperanza es disponible ahora. Esta esperanza está aquí. Esta esperanza está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertada por el poder de la razón y la verdad. Segunda parte. El conflicto eterno, entre fe y razón. El drama de la historia humana es, en muchos aspectos, el drama del conflicto entre la fe y la razón. ¿Y cuál es la naturaleza de este conflicto? ¿Es verdaderamente el caso de que la fe y la razón son enemigas, que no pueden coexistir, que una debe triunfar sobre la otra? ¿O es que hemos sido engañados respecto a la naturaleza de este conflicto, respecto a lo que verdaderamente está en juego en este enfrentamiento? Spinoza creía que habíamos sido engañados. Creía que el conflicto aparente entre fe y razón era en realidad un conflicto entre dos formas diferentes de fe: la fe basada en la razón y la fe basada en la autoridad. Y argumentó, con una lógica implacable, que la fe basada en la autoridad, la fe que requiere la suspensión de la razón, la fe que demanda la aceptación ciega de proposiciones que contradicen la evidencia y el razonamiento lógico, esta forma de fe no es verdadera fe en absoluto, es superstición, es miedo disfrazado de piedad, es esclavitud del espíritu. Para entender a Spinoza, es necesario entender el contexto en el que vivía. El filósofo holandés nacía en una época en la cual la Iglesia Católica había perdido su monopolio sobre Europa. La Reforma Protestante había fragmentado la cristiandad. Las nuevas ciencias iniciadas por Copérnico, desarrolladas por Galileo, sistematizadas por Newton, estaban desafiando las cosmologías antiguas que la Iglesia había santificado. Un nuevo mundo intelectual estaba a emerger.
Y en el corazón de este nuevo mundo intelectual estaban hombres como Descartes, que argumentaban que la razón era el instrumento fundamental para acceder a la verdad. Descartes no era un ateo, no era hostil a la religión, pero creía que la razón y la revelación no debían estar en conflicto. Si la razón y los textos religiosos llegaban a diferentes conclusiones, entonces algo estaba mal, o la razón había sido aplicada incorrectamente, o el texto estaba siendo mal interpretado. Spinoza tomó esta posición cartesiana de respeto por la razón, pero la llevó mucho más lejos. Spinoza argumentaba que si un texto religioso contradice la razón, si pretende afirmar proposiciones que violan los principios de la lógica, entonces el texto debe ser reinterpretado. Y si no puede ser reinterpretado sin distorsionar su significado evidente, entonces debe ser rechazado. Punto. Esta era una posición revolucionaria, porque significaba que la Biblia, el libro sagrado, el texto que la Iglesia presentaba como la palabra de Dios, debía ser sometido al mismo escrutinio racional al que sometemos cualquier otro texto. Debía ser cuestionado, debía ser verificado, debía ser analizado en su contexto histórico. ¿Qué sucede cuando aplicamos este análisis riguroso a los textos bíblicos? ¿Qué emerge cuando examinamos los evangelios no con la mentalidad de un creyente que busca confirmar sus creencias previas, sino con la mentalidad de un historiador que busca entender qué sucedió realmente? Emerge un cuadro mucho más complejo, mucho más humano, mucho más histórico de lo que la tradición había presentado. Emerge el retrato de un movimiento religioso que cambió significativamente a lo largo del tiempo. Emerge la evidencia de que los primeros discípulos tenían una comprensión de Jesús muy diferente de la que fue oficialmente sancionada después. Emerge la constatación de que muchas doctrinas que hoy consideramos centrales al cristianismo, la divinidad de Jesús, la Trinidad, la resurrección corporal literal, estas doctrinas se desarrollaron gradualmente, fueron objeto de debate amargo, fueron impuestas por autoridades políticas y religiosas que tenían intereses en juego. Tomemos como ejemplo la doctrina de la resurrección corporal. Cuando examinamos los textos más antiguos del Nuevo Testamento, los textos de Pablo, que fueron escritos décadas antes de que los evangelios fueran compuestos, encontramos algo fascinante. Pablo habla de la resurrección, habla de que Jesús resucitó. Pero ¿cómo la describe? Pablo habla de un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, algo que no es el mismo que el cuerpo terrenal. Pablo dice, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Es una transformación, no una restauración. Es la creación de algo nuevo, no el regreso de algo viejo. Pero cuando llegamos a los evangelios, particularmente al Evangelio de Lucas, escrito décadas más tarde, el retrato es diferente. Aquí Jesús come pez. Aquí los discípulos pueden tocarlo. Aquí el cuerpo resucitado parece ser más corpóreo, más físico, aunque aún extraño porque puede pasar a través de puertas cerradas. ¿Qué sucedió entre Pablo y Lucas? ¿Qué cambió en la comprensión de la resurrección? La respuesta es que la comunidad cristiana primitiva estaba respondiendo a preocupaciones cada vez más apremiantes. A medida que pasaban los años y Jesús no regresaba como muchos habían esperado, surgían preguntas. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Duermen hasta la parucía? ¿O han entrado ya en una vida nueva? ¿Volverán en el mismo cuerpo? ¿Tendrán cuerpos diferentes? Estas preguntas eran importantes porque tocaban cuestiones fundamentales de identidad, de continuidad personal, de la naturaleza de la existencia venidera, y la comunidad cristiana desarrolló respuestas a estas preguntas, pero estas respuestas eran especulaciones teológicas. Eran intentos de los líderes cristianos de pensar a través de problemas filosóficos enormes. No eran, como fueron presentadas posteriormente, revelaciones divinas que debían ser aceptadas sin cuestionamiento. Aquí es donde Spinoza veía una tragedia fundamental. Aquí es donde el filósofo holandés percibía el mecanismo mediante el cual la verdad era sofocada. Las especulaciones teológicas se convirtieron en dogmas. Las respuestas provisionales a preguntas difíciles se endurecieron en pronunciamientos definitivos. Los textos que contenían estas especulaciones fueron declarados divinamente inspirados. Y entonces, cualquiera que cuestionara estas especulaciones, cualquiera que dijera no estoy seguro de que esto sea verdadero, cualquiera que sugiriera lecturas alternativas,
era condenado como hereje. Estaba cometiendo un crimen espiritual. Estaba rechazando la palabra de Dios. ¿No ven cómo el mecanismo funciona? ¿No ven cómo la autoridad se perpetúa? Los líderes religiosos hacen pronunciamientos sobre verdades que no pueden ser verificadas empíricamente. Declaran estas verdades como divinas. Amenaza a todos los que duden con castigo eterno. Después, afirman que la razón por la cual tantas personas aceptan estas doctrinas es que son verdaderas. Pero la aceptación es coerción, es obediencia basada en miedo, no es convicción basada en evidencia y razonamiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de este sistema? Las consecuencias son profundas y perturbadoras. Las consecuencias es que el pensamiento humano es paralizado. Es que la inventividad, la creatividad, la capacidad de los hombres y mujeres de enfrentar nuevas situaciones con nuevas ideas, todo esto es sofocado, porque la pregunta fundamental ya ha sido respondida por la autoridad religiosa. Ya no hay necesidad de pensar, ya no hay necesidad de investigar, ya no hay necesidad de cuestionar. Simplemente acepte, crea, obedezca. Y lo peor es que muchos interiorizan esta sumisión. Muchos llegan a creer que cuestionar es un pecado, que la duda es una tentación del demonio, que la razón es un instrumento del orgullo, que nos aleja de Dios. Spinoza rechazaba esto categóricamente. Spinoza argumentaba que la razón era un don de Dios, o si prefieres un lenguaje más moderno, la razón es la expresión más alta de nuestra naturaleza. Usar la razón no es rebeldía contra Dios, es participación en la naturaleza divina, porque Dios, en el sistema de Spinoza, no es un ser personal que existe en el cielo observando nuestras acciones. Dios es la naturaleza misma. Dios es la totalidad del ser. Dios es la causa inmanente de todas las cosas. Y cuando participamos en la razón, cuando usamos nuestro intelecto para entender la naturaleza tal como es realmente, cuando escapamos de las ilusiones que la imaginación nos impone, entonces estamos participando en la vida de Dios. Entonces estamos siendo divinizados. Esta es una posición radical. Esta es una posición que invierte completamente la lógica del cristianismo dogmático. Para el cristianismo ortodoxo, la razón es sospechosa. La razón nos aleja de Dios. Tenemos que aceptar misterios que van más allá de la razón. Tenemos que creer en cosas que la lógica dice que son imposibles. Un hombre que es Dios, un ser que es tres en uno, un cuerpo que muere y después es resucitado sin corrupción. Tenemos que desconfiar de nuestra capacidad de entender. Tenemos que someternos a la autoridad de aquellos que dicen que tienen acceso a verdades que están más allá de la razón. Spinoza dice, no, la verdad no es más allá de la razón. La verdad es accesible a través de la razón. Si algo parece ser contrario a la razón, entonces o bien está siendo mal interpretado, o bien es falso. No hay una región secreta de verdad que está fuera del alcance del intelecto humano. Hay solo una naturaleza que opera según leyes necesarias, leyes que pueden ser entendidas por aquellos que usan sus facultades racionales correctamente. Pero ¿cuál es la fuente de la resistencia a esta posición? ¿Por qué, a pesar de que Spinoza articula una visión que es liberadora, que invita a los hombres y mujeres a pensar por sí mismos, a usar sus poderes racionales, a no ser esclavos del miedo, por qué esta visión es resistida? ¿Por qué es condenada? ¿Por qué es considerada peligrosa? Spinoza tenía una respuesta. Spinoza creía que la resistencia provenía principalmente de aquellos cuyo poder dependía de mantener a las masas en la ignorancia. Los sacerdotes, los papas, los obispos, los que habían creado una maquinaria entera de poder basada en el monopolio de la verdad. Si todos pudieran pensar por sí mismos, si todos tuvieran acceso a la razón, si todos entendieran que podían cuestionar la autoridad establecida, entonces esa maquinaria de poder se desmoronaría. Por eso la razón es atacada. Por eso el cuestionamiento es condenado como orgullo. Por eso la duda es presentada como una debilidad espiritual. Pero Spinoza también veía otra fuente de resistencia. No solo viene de los que están investidos en el poder, también viene de algo más profundo, algo más humano, el miedo. El miedo es la causa raíz del dogmatismo. Es fácil entender por qué. La vida es difícil. La muerte es terrorífica. El futuro es incierto. Cuando la Iglesia ofrece respuestas definitivas, cuando la Iglesia dice, si obedeces, si crees,
estarás salvado. Si desobedeces, si dudas, serás condenado. Hay un consuelo en esto. Es un alivio del miedo. Es un escape de la angustia. Es la promesa de que el universo es ordenado, que hay un plan, que hay justicia en el cosmos, que nuestras acciones tienen consecuencias últimas. Spinoza comprendía que esto era seductor. Comprendía que era difícil renunciar a estas consolaciones. Comprendía que era difícil enfrentar el universo tal como realmente es, sin propósito, sin dirección, regido solo por leyes necesarias que no se preocupan por nuestros deseos o temores. Comprendía que era difícil aceptar que cuando morimos, morimos, y que el universo continúa sin nosotros. Es difícil, pero es verdad. O al menos, es una verdad que brota de la aplicación consistente de la razón a la evidencia disponible. ¿Y cuál es entonces la verdadera fuente de consolación? Si rechazamos la promesa de la resurrección corporal, si rechazamos la promesa del paraíso eterno, si rechazamos estas fantasías reconfortantes, ¿qué queda? Spinoza tiene una respuesta sorprendente. Spinoza creía que la verdadera consolación viene de otra fuente, de la comprensión, de la alegría de entender. Cuando el intelecto humano comienza a entender la naturaleza tal como es realmente, cuando comienza a percibir las conexiones necesarias entre los eventos, cuando comienza a comprender las leyes que gobiernan la realidad, en ese momento experimenta una alegría profunda. Una alegría que no viene de la esperanza de recompensas futuras, sino del ejercicio presente del entendimiento. Una alegría que es su propia recompensa. Spinoza llamó a esto el amor a Dios, o la alegría de la mente. Es la experiencia de estar en comunión con la naturaleza, de entender nuestro lugar en el esquema de las cosas, de experimentar nuestra conexión con la totalidad del ser. No es sentimental, no es emotivo en el sentido de las emociones ordinarias, es algo más profundo. Es lo que sucede cuando la mente es elevada del nivel de la imaginación, donde experimentamos el mundo como una colección de objetos separados que nos afectan de formas que no entendemos, al nivel de la razón, donde comenzamos a entender las causas necesarias de las cosas, hasta al nivel del entendimiento intuitivo, donde experimentamos la necesidad de todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Esto es lo que Spinoza ofrecía como alternativa a la promesa de la resurrección corporal. No es una vida eterna en el cielo, pero es algo, es la experiencia de la eternidad en el presente. Es la experiencia de que aquello que es verdadero de forma necesaria e indestructible, que el conocimiento verdadero no puede ser destruido por la muerte física, que la parte de nosotros que piensa correctamente, que entiende correctamente, participa en algo que es eterno, participa en la verdad misma. ¿Es esto consuelo suficiente? ¿Es esto respuesta suficiente a la angustia humana ante la mortalidad? Para algunos quizá no, para otros es más que suficiente, porque lo que Spinoza está ofreciendo es la dignidad del pensamiento, la exaltación de la razón, la oportunidad de llegar a ser realmente libres, no en algún futuro imaginario después de la muerte, sino ahora, en el presente, a través de la comprensión. ¿Y cuál era entonces la verdadera enseñanza de Jesús, la enseñanza que fue distorsionada por la teología posterior? Si aplicamos el análisis de Spinoza, si examinamos cuidadosamente los textos más antiguos, si intentamos penetrar hacia la intención original del maestro Galileo, ¿qué encontramos? Encontramos a alguien que estaba ofreciendo transformación interior, que estaba hablando de un cambio fundamental en cómo experimentamos la realidad, que estaba describiendo algo similar a lo que Spinoza describía, la experiencia de la libertad a través de la verdad. Cuando Jesús dice, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres», ¿no está hablando exactamente de esto? ¿No está describiendo la liberación que viene del conocimiento, de la comprensión, de la inteligencia? El Jesús de los evangelios más antiguos es alguien que está constantemente cuestionando la autoridad establecida. Está desafiando las interpretaciones que los escribas y fariseos han impuesto sobre la ley. Está sugiriendo que la verdad está disponible para todos, no solo para aquellos que poseen autoridad religiosa. Está diciendo que el reino de Dios está aquí, ahora, en el presente, dentro de ustedes, no en algún futuro lejano. Está invitando a sus seguidores a ver la realidad de manera diferente. Esta es la verdadera enseñanza, y es una enseñanza
que es completamente distinta a la teología de la resurrección corporal que la Iglesia medieval desarrolló. ¿Cómo es posible que se haya distorsionado tanto? ¿Cómo es posible que el mensaje de libertad y cuestionamiento se haya convertido en un dogma que demanda conformidad y obediencia? Spinoza percibía la respuesta. Sucedió a medida que el movimiento cristiano primitivo fue institucionalizado, a medida que fue incorporado en el Imperio Romano, a medida que fue convertido en religión de Estado. En ese proceso, el mensaje radical fue domesticado. Las enseñanzas desafiantes fueron acomodadas a las estructuras de poder existentes. Los líderes cristianos hicieron un compromiso con la autoridad política. A cambio de protección estatal, aceptaron que la religión sería utilizada para legitimar el orden existente, el orden estatal, el orden jerárquico, el orden de obediencia y sumisión, y por eso el mensaje sobre la resurrección corporal fue tan útil, porque es un mensaje que mantiene a los hombres y mujeres mirador hacia el futuro, mirando hacia la otra vida, en lugar de cuestionando el presente. Es un mensaje que dice, la injusticia que sufres ahora, los sufrimientos que experimentas, la opresión que te rodea, todo esto será compensado en la vida venidera. Así que soporta, obedece, cree, no cuestiones. Y la Iglesia, como institución de poder, fue el guardián de las promesas sobre esa vida venidera. Solo la Iglesia podía ofrecer la salvación. Solo la Iglesia tenía las llaves del reino de los cielos. No es brillante el mecanismo, no es sofisticado el control. Los líderes religiosos ofrecen esperanza en un futuro imaginario a cambio de la sumisión presente. Y porque el futuro nunca llega, porque la muerte es el final de la conciencia individual, porque no hay forma de verificar o refutar las promesas sobre la vida venidera, el sistema puede perpetuarse indefinidamente, puede reproducirse generación tras generación. Cada generación de sacerdotes puede ofrecer las mismas promesas a la siguiente generación de creyentes. Y cada generación de creyentes puede esperar, esperar, esperar. Spinoza veía claramente todo esto. Veía cómo el mecanismo funcionaba. Veía cuáles eran los intereses investidos. Veía cómo la razón era sofocada, cómo la verdad era distorsionada, cómo los hombres y mujeres eran mantenidos en un estado de ignorancia benévola. Y se sintió obligado a exponerlo, no porque fuera un ateo, no porque fuera enemigo de la religión, sino porque era un amante de la verdad, porque creía que los hombres y mujeres merecían mejor que la servidumbre espiritual, porque creía que la dignidad humana dependía de la capacidad de pensar libremente.